Entonces, estar mentalmente sano significa que yo puedo gestionar mis pensamientos. ¿Qué es gestionar? Eso es como cuando vamos en un carro y vemos un espacio o hay un hueco, yo sé que debo bajar la velocidad, quizás poner la direccional, ir al otro paño o conducir con mucha más precaución porque yo no quiero que mi carro se dañe ni tener un accidente. Entonces, gestionar pensamientos significa que yo me tomo el trabajo de mirar hacia adentro, saber cómo eso que yo estoy pensando en un momento dado incide en mi salud emocional, que es otro de los pilares. Yercia Rivera nos acompaña cada viernes hablando de temas de salud mental y está con nosotros acá. Buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más. Buenas tardes, Magdiel. Qué gusto poder estar nuevamente compartiendo aquí en Relax, bien relax con el aguacero de la tarde, ¿no? Por supuesto, aquellos que les encanta el café o un buen tecito, siempre está bien, eh, o se acopla bastante bien con el clima, ¿no? Exacto. Bienvenida sea la tacita de chocolate. Claro que sí, la tacita de chocolate. Oiga, y hablando de eso, por ahí uno lee de todo en internet, dicen que los días así pone a la gente triste. Eso es así, los días así medio lluviosos. Ajá. Melancólicos. Sí, hay muchas personas que la lluvia los pone melancólicos, o sea, no tristes, pero es como la lluvia nos obliga como a quedarnos más tranquilos, ¿no? Más quietos en el lugar donde estemos, dar la oportunidad de pensar, recordar, conectarte, quizás en el apuro del día a día, eh, cuando llueves, el hecho de que, bueno, así como llueve en Panamá, que es mejor quedarte donde estás que salir, porque si no tienes lancha, mejor te quedas donde estás. Eh, Te permite como conectarte con otros momentos, otras situaciones y quizás mirar hacia adentro, algo que te esté pasando, algo que esté ocurriendo, meditar, Mm. es traer recuerdos. Y hablando de esto de la meditación y de eh, aprovechar esos espacios. Un tema que es importante porque aquí hemos hablado de duelo, cómo afrontar situaciones difíciles, eh, pero también es importante cultivar una salud mental. Y afortunadamente en los últimos años ha habido como mayor conciencia sobre la importancia de esto último. Entonces, habiendo dicho eso, eh, primero, ¿cómo entender qué es estar mentalmente saludable? Mentalmente saludable. Creo que el hecho de que en los últimos años, digamos que en los últimos 7 u 8 años, mucho más después de la pandemia, con todo lo que sucedió, con todos los cambios, etcétera, qué bueno que este tema de la salud mental tomó tanta relevancia y ha dado la oportunidad de que las personas que consideran que no tienen una salud mental adecuada, no vamos a hablar ni mala ni buena, sino adecuada, lo puedan exteriorizar y tengan la oportunidad y se den el Ujú. permiso de buscar ayuda. Y qué bueno que aquí en Panamá también ha tomado, no nos hemos quedado atrás y ha tomado relevancia mucho más en la situación que estamos viviendo actualmente. Porque ¿qué significa tener una salud mental adecuada? Significa poder gestionar mis pensamientos y mis emociones específicamente o mucho más en situaciones de crisis, en momentos en que yo no puedo tener el control de las diversas situaciones que ocurren a mi alrededor y mucho más cuando estas situaciones puede ser una combinación de lo propio, de lo íntimo, con lo, con lo que sucede en la sociedad, como estamos viviendo en Panamá en este momento, ¿sí? Entonces, estar mentalmente sano significa que yo puedo gestionar mis pensamientos. ¿Qué es gestionar? Eso es como cuando vamos en un carro y vemos un espacio o hay un hueco, yo sé que debo bajar la velocidad,
quizás poner la direccional, ir al otro paño o conducir con mucha más precaución porque yo no quiero que mi carro se dañe ni tener un accidente. Entonces, gestionar pensamientos significa que yo me tomo el trabajo de mirar hacia adentro, saber cómo eso que yo estoy pensando en un momento dado incide en mi salud emocional, que es otro de los pilares de la salud mental, en el área emocional y cómo en un momento dado repercute en mi vida social, ¿sí? Entonces, eso es tener salud mental, cómo yo gestiono mi pensamiento, mi manera de conducirme, cómo eso repercute en el aspecto social, eh, la parte física, cómo me cuido, cómo me conecto con los demás. Esto es muy importante. Me acuerdo hace unos viernes que estábamos conversando y mencionaste algo que con lo que yo me quedé y cómo hemos ido cambiando esta parte de lo que son las redes sociales. Antes red social significaba, wow, tengo grupos que me ayudan a validar y gestionar, porque cuando yo converso con alguien, es como una mirada externa de lo que yo estoy pensando, lo puedo poner afuera, puedo escuchar lo que la otra persona piensa, no tenemos que estar de acuerdo, pero me permite validar y saber esto que estoy pensando o la forma en que me estoy comportando, qué puede pasar, lo puedo evaluar. Entonces, red social, la red social forma parte de lo que necesita el individuo, lo que se necesita el ser humano para tener una buena salud mental. ¿Ok? Red social, eso de conectarme con alguien virtualmente, no es suficiente. Entonces, esto, ¿no? Tener un propósito, pararme en las mañanas con un propósito, saber que en el día yo quiero hacer dos, tres cosas, si no me alcanzó, pues yo lo puedo llevar al día siguiente o lo puedo gestionar para otro momento. Pero tener propósito forma parte de, de esto de mantener mi salud mental. Y todo esto repercute de alguna forma en mi capacidad de poder ser resiliente. Si yo puedo meditar sobre lo que sucede, si yo conozco lo que pienso, si yo tengo grupos con los que me conecto, diferentes redes sociales, ¿sí? Sociales es que yo vivo en sociedad, me comunico con el resto de las personas de una manera sana. Si yo puedo hacer todo esto, entonces eso me ayuda a ser resiliente. Eso es gestionar y tratar de tener una adecuada salud mental, para no decirle ni buena ni mala, adecuada salud mental. Bueno, la pregunta es bastante amplia, por supuesto, en cómo Sí, saber o definir la salud mental, porque hay muchísimas aristas. Tocando un poco el aspecto de la salud emocional, que creo que quizás es una de las que más nos tocan en el día a día, seguramente habrá muchas más. Eh, ¿Cómo saber que tengo que detenerme y prestar atención a algunos comportamientos de alarma que nos permitan identificar que probablemente no estamos actuando como deberíamos y no dejarnos tampoco de llevarnos siempre por las emociones, dejarnos llevar por las emociones? uh-huh. Ojalá lo aprendiéramos desde chicos, ojalá nos enseñaran, nos educaran a tener espacios de conexión con nosotros mismos, de manera que pudiéramos eh, como escanearnos de qué pensamos, qué sentimos, porque eso se traduce en cómo nos comportamos. Ojalá pudiéramos aprender eso desde chico y se hace. O sea, hay casas en donde al niño se le pregunta
cómo te sientes, cómo crees que te sientes después de haber pasado por esto. Entonces, aprendes poco a poco a no ir en automático, que es un término que utilizamos muchísimo hace mucho tiempo. Siempre, fíjate que siempre guiado por la parte tecnológica. Entonces, la idea es que hagas un alto, que puede ser al final del día. Tú llegas a tu casa, eh, aunque tengas familia, ¿eh? Aunque tengas familia, que tengas hijos, etcétera, etcétera, pero hacer como un espacio propio, íntimo, en el que el vínculo sea contigo mismo y repasar qué me sucedió en el día, qué me pasó en el trabajo. Digamos, pasamos las 8 o 10 horas en el trabajo. ¿Qué me pasó en el trabajo? ¿Cómo lo sentí? ¿Qué no me gustó? ¿Qué pensé? Porque al final lo que pensamos se va a convertir en la guía de nuestro comportamiento y va a tener repercusión en la parte emocional. Si yo pienso que alguien en el trabajo, por poner esta parte donde pasamos muchísimo tiempo juntos, alguien llegó, yo estaba y no saludó, lo tomó personal. Si lo tomo personal, quizás mi actitud sea no acercarme a la persona, porque me enojé, me enojé y para evitar decir algo que no debo, entonces me reprimo, busco un espacio en donde no esté cerca de la persona. Pero si yo pienso, la persona llegó y yo pienso, oye, bueno, quién sabe, entró y quién sabe qué estaba pensando. No lo tomo personal. Lo más probable es que yo busque un espacio del día y me acerque a la persona. ¿Okay? No es que el enojo va a ser la primera emoción, sino va a ser el razonamiento. Bueno, puede haber pasado algo, puede haber tenido un evento cuando venía hacia la oficina. Entonces, yo tomo el tiempo y llega un momento que esto se hace en automático. Logro conectar con uno mismo, hacer un vínculo conmigo. El primer vínculo para tener una adecuada salud mental es de uno con uno. Si yo tengo un buen vínculo conmigo, si yo me conozco, si yo sé lo que me gusta y lo que no me gusta, si yo sé cómo pienso con respecto a una situación, en qué puedo ceder y en qué no, yo puedo tener un mejor vínculo con las personas. O sea, yo me puedo vincular de manera más sana con las demás personas y tener buenas redes, ¿ok? Tener buenas redes. Tener buenas redes me ayuda a mí a mirarme desde afuera, a validar, no tanto validarme, pero sí a mirarme, a escuchar qué piensan las demás personas. Entonces me permite también aprender a ser más tolerante. Para tener una buena salud mental se necesita aprender a ser tolerante, muy tolerante. Okay. Tolerante no significa que yo voy a aceptar todo lo que los demás desean, quieren, y voy a aceptar que pasen por encima de mí. No, significa que yo puedo hacer ajustes, ajustes a lo que está sucediendo y si no, estar consciente y de acuerdo y retirarme. Si no me puedo retirar, entonces a manejar o gestionar cómo esto influye en mis emociones. Entonces, tener salud mental, aunque el título es corto, abarca muchísimo. Abarca mi parte social, emocional, mi pensamiento, la parte cognitiva, la parte física, eh, eh, las redes, con quienes me vinculo. Es realmente bien profundo, Claro. muy profundo. Ajá. Y a ver, pienso un poco también en los componentes, ¿no? Y entre esto he escuchado sobre todo el tema de la alimentación, el tema de ese contacto humano, el dormir bien, pero luego está que cuando uno no está bien anímicamente, la tendencia es a no comer bien, a no dormir bien, hay muchos se aíslan. O sea que en lugar de
encontrar un remedio se exacerba, digamos, la parte negativa dentro del efecto que tiene la, la falta de salud mental. Ujú. ¿Cómo, Pero cómo se aborda eso, sí? eso depende, Maquila. A ver, si nosotros hablamos de alteración de la salud mental, pero ya encaminado hacia algo mucho más profundo que toca personalidad, definitivamente que hay a ver, voy a usar una palabra, cada situación es especial y eso hay que evaluarlo, ¿ok? Pero si nosotros utilizamos ponemos de ejemplo la persona promedio que no tiene una enfermedad que altere su salud mental, sino que puede estar transitando por situaciones que alteran, pero que esa alteración es transitoria, que alteran todo esto que estamos hablando. El individuo tiene derecho. A ver, si tú tienes una preocupación, y lo voy a llevar a lo que dije anteriormente, cuando tienes un buen vínculo contigo mismo, sabes que si tienes una preocupación, se te altera el sueño. No a todo el mundo se le altera el sueño. Hay personas que se preocupan, que tienen situaciones difíciles, pero duermen bien. Duermen bien, a lo mejor lo que se les altera es el apetito o el humor, ¿sí? Que les cuesta un poquito más gestionar la parte emocional, pero el sueño pueden dormir y tú les preguntas y descansan. Hay personas que transitan por una situación difícil y no dejan de hacer ejercicio, porque han descubierto que el ejercicio les permite poder desahogar esa energía acumulada o les permite pensar mejor o los conecta mejor consigo mismo. Entonces esto depende. Vuelvo y repito, si estamos hablando ya, si entramos en el camino de personas que tienen X situaciones, X enfermedades que están diagnosticados, bueno, cada diagnóstico de eso tiene una característica. Y el ideal es que la persona lo conozca cuáles son las características, porque la misma persona, vuelvo al vínculo personal, este vínculo no se pierde porque yo tenga una patología o una enfermedad de salud mental. ¿Sí? Este vínculo no se pierde, al contrario, puede servir de centinela y darme cuenta de que si voy perdiendo el apetito, ya eso es la campanita que me va avisando de que voy a tener una crisis. ¿Sí? Si hablamos de esta parte. Si hablamos de la persona promedio que pasa por altibajo, que tiene situaciones difíciles, eh, ya sea en el trabajo, la familia, etcétera, en los diferentes ámbitos en los que nos conectamos, el conocerse a sí mismo puede ayudarle a manejar la situación. Bueno, yo sé que cuando estoy preocupada, no como. Y eso es algo muy común. Pierdo el apetito o tengo que cambiar mi alimentación porque hay eh, alimentos que no me apetecen. Y ojo, no estamos hablando que entonces me muevo en los extremos, en que cuando tengo una preocupación no como, pero cuando salgo de la preocupación entonces me dedico a comer todo lo que quiero. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que cada uno de nosotros, cuando enfrenta situaciones de crisis, porque todos pasamos por situaciones Ujú. de crisis, tenemos características personales en que la abordamos y que no son extrañas porque podemos encontrar muchas personas a nuestro alrededor que les sucede más o menos lo mismo. ¿Sabes qué hace la diferencia? En que posiblemente Magdiel es más tolerante a tener ciertas crisis que Jersia, ¿sí? Mm. Jersia entra en crisis con menos situaciones que se alteran a su alrededor, ya, entra en crisis. Pero Magdiel no. Magdiel es capaz de, oye, viene con 2, 3 meses con esto, viene preocupado, pero viene gestionando, viene haciendo, etcétera. Y va viendo que le resulta, que no.
Pero cuando pasan los 3 meses, pues ya, tu tolerancia, la tolerancia de Magdiel es mucho más alta que la de Jersey, ¿ok? Entonces, Jersey tiene menos habilidades para gestionar las crisis que se están dando en su vida. Me estoy explicando. Sí, claro. Entonces, tener salud mental es diario, es diario. Uno, es la conexión conmigo. ¿Me conozco? ¿No me conozco? Ya yo sé que si estoy en una situación de crisis y me duele el estómago, ya, yo sé que eso se me altera. A ver, eso tiene su razón biológica, eh, por qué suceden. Pero veámoslos así como bien aquí arribita, sin buscarle lo profundo, pues yo sé que cuando entro en crisis, yo suelo tener dolor de estómago, ¿ok? O me duele la cabeza. Estoy en constante dolor de cabeza. O mi sistema inmunológico sufre. Entonces me resfrío, me resfrío, salgo de una, tengo otra cosa, porque esto golpea la parte corporal, lo golpea. El hecho de que yo me conozca me permite gestionar cuando estas campanitas comienzan a sonar, porque volvemos. Puede haber un periodo de tiempo de tranquilidad, pero en algún momento entramos en crisis. ¿Y qué es la crisis? Cuando yo no puedo gestionar con mis Ujú. habilidades, mis capacidades, mis pensamientos, mis emociones, lo que está sucediendo a mi alrededor. Wow. Fue muy larga la respuesta. Pero es que también la pregunta estaba diseñada para que fuera amplia la respuesta, porque esto es tan amplio que por eso es que nos quedamos siempre cortos de tiempo cada viernes para abordar distintos temas que tienen que ver con la salud mental. Y bueno, nos quedan unos 3 minutos. En términos generales, esas recomendaciones para poder gozar de una salud mental, porque si bien el énfasis eh, siempre ha estado en la parte física, pero como bien lo dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos, la parte emocional, la parte mental es muy importante y eso también entiendo que se trabaja, no es una cuestión como que yo nací así, así me tengo que quedar. Exacto, no, no, no. Y qué bueno porque vivimos en una época en que el aprendizaje no termina, no importa la edad que tenga. Digo, para un niño es más fácil, no más fácil, disculpen. Para un niño el aprendizaje se mueve más rápido porque no tiene aprendizajes previos. Tú estás instalando por primera vez en el adulto, va a tomar un poquito más de tiempo porque tiene un aprendizaje previo y significa reaprender. Y en el adulto mayor, pues también se hace un poquito más difícil porque cuando tú sueltas algo, sientes como que se altera y pierdes un poquito la confianza, ¿verdad? Entonces tú te agarras de aquello que conoces que está dentro de ti y es tu manera de gestionar las crisis que vas teniendo. Y yo creo que si podemos dar el consejo es esta parte vincular. El, si nosotros nos ponemos a leer todo lo que sucede a nivel de salud mental en el mundo, siempre vas a encontrar esto de cuando me di la oportunidad de conocerme, porque hubo una crisis tan grande que ya no podía hacerlo de otra forma. Eh, Esto me permitió aprender a gestionar los sucesos de mi vida de una forma diferente. A veces es una enfermedad, a veces es un cambio drástico en el que tú no tienes capacidad de poder manejar lo que sucede. A veces porque otras personas toman una decisión y tu edad no te permite, um, ¿cómo se le dice? Buscar una alternativa. Entonces, la parte vincular con uno, el conocerte, el saber cómo piensas, el aceptar lo que te gusta y lo que no te gusta, el hacer redes, el decir, bueno, a mí no me gusta hacer tal ejercicio, pero yo puedo hacer tal cosa, el buscar.
un medio en donde tú puedas desahogar lo que te sucede. El no tener una vida rígida, o sea, me está yendo bien, ojalá sea así, siempre sea así. No, eso no va a ser así, porque nosotros no vivimos en un mundo solo. Nosotros vivimos acompañados de muchas personas que intervienen en nuestra vida directa o indirectamente. Y eso hace que en un momento dado haya cambios que nosotros no podemos a veces ni prever. Entonces, tener resiliencia, tener tolerancia, y tener permiso, permiso para sentirte mal, permiso para que las cosas no te gusten, permiso para que, ¿cómo te puedo decir? Salir y reconocer que estás en un ambiente que no te gusta y darte la oportunidad de salir de él. O sea, lo primero es el vínculo con uno. Lo segundo, gestionar mi pensamiento que va unido a Ujú. lo que yo voy a sentir y que se traduce en mi manera de actuar. ¿Okay? Aprender a no tomar las situaciones de manera personal. Esto me está sucediendo a mí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me tiene que suceder? Es personal. Es como que en el mundo todos los demás están bien y a mí es que me sucede lo malo. No, no es real. No es real. Entonces, eso nos hace meternos en un espacio e ir reduciendo, y lo que dijiste hace un momento, me salgo, ¿sí? Me aíslo, porque esto me sucede solamente a mí. Al resto del mundo funciona distinto, funciona bien. El mundo que no funciona es el mío. Y es lo que se vende en las redes, ¿sí? Es lo que se... Y por eso ha impactado tanto en la vida de las personas. Y bueno, y ese y otros impactos que puede tener el mundo que nos rodea, justo puede ser otro tema de conversación que podemos llevar aquí en este espacio los viernes. Así que le agradezco muchísimo, licenciada Yersia Rivera, psicóloga, por acompañarnos. Oiga, para aquellos que quieren conocer más a fondo de temas relacionados con la salud mental y otros más, ¿cómo pueden hacer para contactarle? Con mucho gusto, a través del 66785718, pues escribir y con mucho gusto les atenderé. Muchísimas gracias. Aquí vamos a estar la próxima semana también, si Dios lo permite, abordando temas que tienen que ver con la salud mental y emocional con la psicóloga Yersia Rivera. Así que un feliz fin de semana para usted y hasta pronto. Igualmente para todos los que nos escuchan, para ti, Magdiel, y muchísimas gracias. Escuela de Enseñanza Especial, la Triple E. Y de manera formal, pues se crea el 30 de noviembre del 51 el IPE. Pero empieza con la Escuela de Enseñanza Especial y hoy nos acompaña desde el Instituto Panameño de Habilitación Especial para hablarnos de este tema el profesor José Luis Pineda. ¿Cómo está? Buenas tardes, Buenas bienvenido. tardes, señor periodista. Gusto que nos acompañe acá para hablar, oiga, de la educación. Para nosotros la educación es muy importante y la educación especial no deja de serlo porque tiene un componente inclusivo. Eh, y bueno, afortunadamente estamos ya en una época en donde se le presta atención a este aspecto de la educación especial. Incluso se ha hecho mucha docencia desde hace varios años en cosas que antes desestimábamos, como los términos y la forma de referirse a las personas con ciertas discapacidades. Y ya la sociedad está más atenta a esto, se integra más y entiende que somos una sociedad de, de diversidad, o sea, diversidad en todos los sentidos y que no podemos concebir que aquellos que tienen una discapacidad no pueden ser parte de la misma. Y para que nos hable también de cómo se da esa génesis en Panamá de una escuela que está enfocada en sus inicios en darle atención a un derecho fundamental como la educación a todos por igual. Sí, señor periodista, muy regocijado de que nos hayan brindado la frecuencia de esta tan escuchada emisora para que los radioescuchas, bueno, nos acompañen y celebren con nosotros el hecho de que un 6 de junio de 1946, hace 79 años, parece ya edad de adulto mayor, pero nosotros no nos consideramos así porque nos estamos innovando constantemente en esta
en esta aventura que para nosotros es tan agradable y llena de satisfacciones como es lo es la educación especial, y más con esta población con discapacidad. Es un trabajo que da muchos frutos. La persona, los que trabajamos en esto es un equipo que trabaja con mucho ahínco, mucho esmero para que las cosas nos salgan bien, y el fruto se ve. Yo digo que es más reflejado en nuestros niños que en la población de niños regulares, porque acá son niños que les cuesta mucho trabajo, muchas dificultades, y nuestro equipo de trabajo que tenemos está muy enfocado en resolver los problemas que ellos presentan. Como te dijo, el 30 de noviembre de 1951, con la creación del IPE, se consolida la Escuela de Enseñanza Especial. Y de ahí somos como los pioneros en la educación especial del Instituto Panameño de Habilitación Especial. Y ahí empezó esta aventura. Claro, y vemos hoy una sociedad que puede reconocer el esfuerzo de las personas con discapacidad, incluso dentro del ámbito de las comunicaciones. Por ejemplo, el colega José Batista, o atletas como César Barría también, que no se limitan, pero se requiere que existan los espacios para darles la oportunidad de que desarrollen, y sobre todo desde muy pequeños, porque aquel que nace pensando que su vida está condenada pues, solamente por una condición, para mí eso debería ser un crimen. Y qué bueno que la educación llega a todos por igual. Y en estos 79 años, usted hablaba de la innovación. ¿Cómo se ha transformado? Claro, por supuesto, se consolida con el Instituto Panameño de Habilitación Especial en 51, pero ¿cómo se ha transformado y cómo se ha venido consolidando para dar cabida a que cientos de miles de panameños y panameñas puedan tener una oportunidad de desarrollarse de manera individual? Mire que como les dije, nos innovamos. La palabra es inclusión. Ya eso no es extraño. Ahora la política inclusiva ha llegado y nosotros estamos proyectados en la comunidad. Porque inicialmente esto se dio porque había niños con muchas falencias en la parte cognitiva y en la parte del aprendizaje. Y se iban quedando como segregados en relación a los otros niños. Y qué bueno que surge la idea de crear esta escuela de enseñanza especial con personas que se fueron actualizando, que fuimos investigando. Y quiero mencionar nombres, claro, de personas que han influido, desde doña Berta Torrijos, Berta Torrijos de Arosemena, la profesora Blanca de Paredes, Dalis de Linyuen, la madre del periodista Eduardo Linyuen, Noemí Guisado Vicente, el doctor Francisco Alvarado, Yolanda de Córdoba, Marisa de Carroll, un homenaje. Hay algunos que están con nosotros, algunos otros ya partieron al abrigo del Señor, pero todos dejaron su impronta, su huella indeleble en la educación especial, y los frutos saltan a la vista con estos 79 años. Sigo mencionando: Margarita de Betancourt, Xiomara de Casabón, Marisela de Richard, Hilda Castillo, Eneida de Córdoba. Creo que me quedo corto si no menciono alguno, y disculpen, pero es que la lista es larga. La lista es larga de las personas que han contribuido a que esto se haga realidad, que esto se cristalice, y creo que vamos por buen rumbo. Y no paramos de innovarnos, no paramos. Seguramente. ¿Cómo fue el enfoque en sus inicios y cómo ha cambiado con el tiempo? Mire que al principio, acuérdense que se hablaba de retardo mental, ya no se habla de ese término. Exactamente, no se utiliza, que es muy peyorativo también. Es peyorativo, ahora se habla de discapacidad intelectual. Se hablaba de que los educadores regulares tenían que hacer ajustes curriculares. Ahora se habla de ajustes significativos, ¿verdad? Y se va cambiando los términos, pero el enfoque es lograr que
no se utilicen términos así de ese punto de vista que segregan a esa población y ustedes vieran nosotros atendemos la diversidad en diferentes zonas. Tenemos escuelas en el área de Panamá Centro, tenemos escuelas en Panamá Norte, en San Miguelito, tenemos distribuido por zonas. Y les menciono que tenemos un equipo de directivos son jóvenes y con un planeamiento bien adecuado, nos hacen un acompañamiento tanto a las escuelas regulares y a nosotros que estamos en las aulas que están dentro de esas escuelas. Vamos a mencionarle el nombre de nuestra directora general, ahora se llama Lorena Alveo de Herrera, es nuestra directora de la Escuela de Enseñanza Especial. ¿Esa escuela dónde comenzó? ¿Dónde comienza? Bueno, en Betania. La que ahora es la sede del... Sí. Ah, interesante, justo ahí. Eso de la parte histórica esto fue la señora María Correa de Moreno hay una orden que se llama María Correa de Moreno que al cambio viene siendo como la orden Manuel José Hurtado. El equivalente para el maestro de educación especial. Exactamente, para maestro de educación especial se llama la orden María Correa de Moreno. Y todos pusieron su empeño para que esto fuera formándose esta gran logro que se llama Escuela de Enseñanza Especial. Nosotros estamos bien contentos con los logros que se han y miren que todo es centrado en el estudiante. Trabajamos con la comunidad educativa, padres de familia que ponen todo su ahínco para que los jóvenes logren y vayan superando sus dificultades. Ya le digo, atendemos la diversidad. Mencioné, hay subdirectores, vamos a mencionar la profesora Ixel Marina Davis, esta está en Panamá Centro, la profesora Silka de Walton, el profesor Luis Olivar Díaz. Ese es nuestro equipo de directivos a nivel de Betania. Y trabajamos muy mancomunadamente con ellos. Nuestra supervisora se llama Dilcia de Collins. Los menciono porque tenemos 35 centros educativos. 35 centros educativos que trabajamos bajo la dirección de la profesora Lorena Alveo de Herrera. Y también hay 95 docentes. Yo sacando el porcentaje, atendemos una población de 1.519 estudiantes. De la escuela especial. De la escuela de enseñanza especial, 1.519. Ahora, el enfoque de esta escuela ya se ha diversificado o se mantiene el enfoque inicial. ¿Cómo ha cambiado esa parte? Nosotros nos vamos adaptando a los modelos. Somos parte del subsistema de educación especial y trabajamos directamente y apoyado con la Dirección Nacional de Educación Especial de Meduca. Pero acá tenemos nuestra directora general, que es la profesora Carelia Sánchez, a nivel del IPE. Es un equipo de la profesora, la subdirectora se llama Sandra Boll, y tenemos el director del servicio habilitatorio que está muy empeñado y es muy aciago investigador, el profesor José Roberto Camarena. Claro. Sí. Así que ese es el trabajo nuestro, que nos sentimos tan satisfechos de que hoy, con este aniversario, parece mentira, ya vamos llegando a los 80 años. 80 años, por supuesto, y vuelta y digo, con la oportunidad, y qué bueno que en ese momento Panamá se dio cuenta que necesitaba una escuela especial para atender a una población que estaba en un riesgo inminente si no se le daba la oportunidad de aprender correctamente, porque hoy ya se sabe muchísimo, creo que se ha estudiado mucho el tema y a ver, cómo ahora el enfoque de inclusión, incluso desde las aulas, va transformando la institución que en su momento pues atendía a esa población, pero que ahora vemos que y usted lo manifestaba, que son cambios significativos dentro de la currícula, para que no haya como tanta distinción entre aquellos que van a una escuela regular o aquellos que van a una escuela especial. No existen diferencias así que se den,
esas diferenciaciones que se hacían en las escuelas, ya no, ellos juegan, comparten tan igual con los niños regulares, se ayudan mutuamente y ya les digo, forman parte del organigrama de las escuelas públicas. Formamos parte, participamos en todas las comisiones educativas, en lo que dicta el MEDUCA, nosotros también participamos y nuestros niños son tan iguales, solamente que los nuestros tenemos que hacerle lógicamente los ajustes razonables eso en el aprendizaje. Y también le hacemos le menciono, cuando los niños llegan a nuestras manos, nosotros le hacemos una valoración inicial. Ajá. Tenemos que hacerlo porque necesitamos, tenemos al niño diagnosticado, pero tenemos que hacerle una para ver qué trae y saber de dónde tenemos que partir. Y para eso nos valemos de instrumentos como el MAPS, del PECE, Proyecto Educativo Centrado en el Estudiante. El mismo nombre lo dice, centrado en el estudiante. Así elaboramos un plan de acción que nos permite abordar o el abordaje del estudiante para buscarle lo que mejor se adapte. Nosotros estamos para el estudiante, no el estudiante para nosotros. ¿Ves? Nosotros nos adaptamos a las competencias de cada uno, tratamos de ajustarnos a su ritmo de trabajo, porque es la única forma de lograr y de establecer logros significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos niños. Enhorabuena por todo ese trabajo. Son casi 80 años que celebra la Escuela de Educación Especial desde su fundación un 6 de junio de 1946. O sea que, exactamente. Pero como usted dice, parece mucho, pero todavía falta más. En marco de la fecha, ¿qué actividades han desarrollado o piensan desarrollar actividades? El día de hoy, mire que participamos en una misa de acción de gracia. Ahí participaron las autoridades del MEDUCA, del LIPE. Tuvimos ahí también la participación de docentes, no con esa misma, por la situación de que está viviendo el país ahora mismo, no como se ha hecho en otros años anteriores. Y sí, la verdad que también nos preocupa porque nosotros elaboramos un plan de acción con estos jóvenes y con estas interrupciones de clase, de interrupciones también se interrumpe el proceso habilitatorio y el proceso educativo de ellos. Y tenemos que retomar, pero... Los maestros de la escuela sí estuvieron asistiendo. Sí, la mayoría están atendiendo sus grupos. Esto es importante también, claro. Y ese mensaje que quisiera dejarle tanto a la parte de la comunidad educativa, pero también a la sociedad, ¿no? Entendiendo que un día como hoy el país tomó la decisión de darle una opción educativa a una población que también tiene derecho a educarse, a desarrollarse, y entendiendo que la educación pues es esa herramienta para el desarrollo individual y general de los pueblos. Mire que no le había mencionado, nosotros contamos también un equipo que no puedo dejar de mencionarlo. Son 18 profesionales que es el equipo multidisciplinario que nos apoya en nuestro trabajo. Está conformado por una psicóloga, trabajadora social, fonoaudióloga, terapista ocupacional, terapista física. Son 18 profesionales muy entregados también a su trabajo. Constantemente estamos refiriéndole los casos para que nos apoyen, porque tenemos que aunar esfuerzos entre todos para lograr que estos niños vayan. Y tenemos al final del camino, ya les digo, es un logro que tenemos que nos hace sentir tan contentos, llenos de emoción, cuando vemos que sale un niño, por ejemplo, un niño que no leía, sale leyendo, sale escribiendo, sale ya preparado para hacerle frente a los vaivenes de la vida. Y ahí uno entiende el porqué, ¿no? de esta institución. Una persona, porque al final es un individuo también, que tuvo la oportunidad. Así que enhorabuena y que sean muchísimos años más dando esa
cumpliendo con el derecho a la educación que tiene cada individuo dentro de nuestro país. Así que muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Son 89 años. 80. 80, perdón. 79 años, perdón. 79 años. Oye, yo me estoy adelantando ya. Son 79 años de la escuela de enseñanza especial. Eso fue el preámbulo de lo que es el Instituto Panameño de Habilitación Especial. Así que gracias al profesor José Luis Pineda, docente de la Escuela Manuel José Hurtado.